Después de una vida entera bajo las cámaras, las giras, las películas y los aplausos, la escena más poderosa de Palito Ortega no apareció sobre un escenario. Apareció en la intimidad de una casa, en la memoria de una familia y en una frase que pesa más que cualquier premio. Ya no podemos pedirle nada a la vida. Esa frase no la pronunció un hombre desconocido, vencido por la nostalgia. La dijo alguien que conoció la cima de la fama, el vértigo del éxito, la presión de ser ídolo popular y el desgaste de vivir durante décadas frente a la mirada de un país entero. A los 85 años, Palito Ortega mira hacia atrás y lo que encuentra como mayor tesoro no es una multitud gritando su nombre. Es Evangelina Salazar a su lado. Son sus 6 hijos. Son sus nietos. Es la certeza de haber construido un hogar que resistió cuando tantas historias del espectáculo se rompieron en silencio. Por eso su mayor felicidad no fue haber sido famoso. Fue haber podido volver siempre a una casa emocional. Fue haber encontrado en Evangelina Salazar no una figura decorativa al lado del ídolo, sino una compañera de vida. Fue haber levantado junto a ella un proyecto familiar capaz de sobrevivir a los viajes al ego, a la exposición, a los cambios de país, a los años, a la rutina, y a ese enemigo invisible que tantas veces destruye lo que parecía indestructible. Palito Ortega no nació rodeado de privilegios. Nació en Lules, Tucumán, en 1941 dentro de una familia humilde y numerosa. Antes de ser una voz reconocida por millones, antes de convertirse en rostro de una generación, antes de que su nombre entrara en la historia de la cultura popular argentina, fue un chico que aprendió demasiado pronto que la vida podía ser dura. Su infancia no empezó con luces, empezó con necesidad. No empezó con ovaciones, empezó con tierra, en los zapatos trabajo temprano y una mesa familiar donde cada esfuerzo contaba. Palito tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar a los suyos. Lustró zapatos, hizo changas, vendió café y aceptó trabajos pequeños que para otros habrían sido una humillación, pero para él fueron escuela. Aprendió a moverse, a resistir, a no esperar que el mundo fuera amable. Ese chico de Tucumán no caminaba hacia la fama por vanidad. Caminaba porque sabía que quedarse quieto podía significar quedarse atrás. Cuando su rostro comenzó a hacerse conocido, Argentina empezó a ver en él algo distinto. No era solamente un cantante joven, era una imagen de alegría, de esfuerzo, de cercanía popular. Su estilo limpio, sus canciones pegadizas y su energía sentimental hicieron que una generación entera lo sintiera propio. El fenómeno explotó en los años 60, con el Club del Clan, con los éxitos musicales, con las películas, con esa maquinaria del ídolo popular, que parecía multiplicar su presencia en todas partes. Pero ahí comienza la parte más interesante de su historia. Porque cuanto más crecía el mito público, más se adivina en el fondo de su vida una búsqueda silenciosa. El aplauso podía darle euforia, pero no podía darle descanso. La multitud podía nombrarlo, pero no podía conocerlo de verdad. El éxito podía iluminarlo, pero no necesariamente acompañarlo. Tal vez por eso la llegada de Evangelina Salazar fue mucho más que un episodio romántico. En 1965, durante el rodaje de Mi primera novia, Palito conoció a una actriz joven, bella, querida por el público y asociada a una dulzura que ya formaba parte de la televisión argentina. La cámara filmaba una ficción, pero detrás de esa ficción estaba empezando una historia real.
El país todavía no lo sabía, pero aquel encuentro no sería una anécdota pasajera ni una relación fabricada para las revistas. Era el comienzo de una de las uniones más duraderas y observadas del espectáculo latinoamericano. Evangelina no entró en la vida de Palito para adornar al ídolo. Entró para acompañar al hombre. Esa diferencia cambia todo. Una cosa es enamorarse bajo el brillo de la fama. Otra, muy distinta, es construir una vida cuando la fama deja de ser novedad y empieza a exigir sacrificios. Una cosa es aparecer juntos en una foto. Otra es sostener una casa, criar hijos, enfrentar mudanzas, silencios, cansancios y decisiones difíciles. La historia de Palito y Evangelina conmueve porque no se quedó en el instante bonito. Se extendió durante décadas y siguió teniendo sentido cuando ya nadie necesitaba fingir nada. El 27 de febrero de 1967, Palito Ortega y Evangelina Salazar se casaron por civil. Pocos días después, el 3 de marzo de 1967, celebraron la ceremonia religiosa en la abadía de San Benito en Palermo. Aquello no fue solamente una boda, fue un acontecimiento nacional. La ceremonia fue transmitida en directo por televisión, algo inédito entonces en Argentina. Afuera había multitud. Adentro había cámaras, emoción y una sensación colectiva de estar viendo el nacimiento de un cuento moderno. La prensa la llamó la boda del siglo. Pero lo más impresionante no fue aquella transmisión. Lo verdaderamente extraordinario es lo que vino después, porque muchas bodas famosas son recordadas por su lujo por la prensa, por el impacto del momento. La de Palito y Evangelina se recuerda también por una razón mucho más difícil de alcanzar. Casi 6 décadas después, aquella promesa seguía viva. No quedó como un recorte amarillento de revista. No se convirtió en una leyenda rota. Siguió respirando en la vida cotidiana donde se prueban de verdad las palabras pronunciadas frente a un altar. No porque parezca perfecta, sino porque atravesó el tiempo real. Y el tiempo real no perdona. El tiempo desgasta, revela, exige, desnuda. Un matrimonio largo no es una postal inmóvil. Es una construcción diaria, hecha de pactos silenciosos, paciencia, renuncias, humor, discusiones superadas y decisiones repetidas. Mientras la carrera de Palito seguía creciendo, mientras sus canciones se convertían en himnos populares y su imagen se multiplicaba en películas y programas, la pareja levantaba algo más difícil que cualquier éxito artístico. Levantaba una familia. Evangelina, admirada por su belleza y por su carrera actoral, se volvió una presencia central en esa arquitectura doméstica. No fue solamente la esposa del famoso. Fue la mujer que aportó centro, equilibrio y continuidad en una vida que podía volverse demasiado veloz. En un mundo donde el artista corre el riesgo de girar alrededor de sí mismo, ella ayudó a construir un eje. Luego llegaron los 6 hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario. 6 nombres que representan mucho más que una descendencia numerosa. Representan la materialización concreta de una decisión de vida. En una industria donde a veces la intimidad se sacrifica para sostener la exposición, Palito y Evangelina eligieron formar una casa llena de voces, rutinas, responsabilidades y futuro. Algunos de sus hijos siguieron caminos artísticos, especialmente Julieta y Emanuel, como si en esa familia la creatividad hubiera sido una respiración cotidiana. Pero lo más importante no fue el talento heredado.
Lo más importante fue el clima donde ese talento pudo crecer. El gran triunfo de Palito Ortega, a los 85 años, no parece estar en los discos vendidos, ni en las películas, ni en los escenarios, ni en su paso por la política, ni en su capacidad de reinventarse. Todo eso forma parte de su leyenda, claro. Pero cuando mira hacia atrás, el hombre que conquistó escenarios no señala primero el escenario. Señala la mesa familiar. Señala a Evangelina. Señala a sus hijos. Señala a sus nietos. Señala esa cadena de afectos que no terminó cuando bajó el telón de una función. Durante años muchos pensaron que el centro de su vida era la fama. Pero el corazón de la historia estaba escondido en la vida privada. Palito conoció lo que significa ser amado por una multitud, pero también entendió que ser amado por una multitud no equivale a ser acompañado en lo esencial. La multitud cambia. La industria olvida. El público gira con la velocidad de una moda. Hoy aplaude y mañana reemplaza. Un hogar verdadero, en cambio, puede convertirse en una forma de permanencia. Por eso la frase «ya no podemos pedirle nada a la vida» tiene tanta fuerza. No es una frase ligera. Es la conclusión de alguien que comparó fama con intimidad, éxito con paz, conquista con permanencia. Solo alguien que ha puesto todo en la balanza puede decir algo así sin que suene vacío. Palito no estaba hablando de una alegría momentánea. Estaba hablando de un balance de vida. Estaba diciendo que después de haber pasado por casi todo lo esencial, ya estaba ahí delante de sus ojos en su familia. La historia familiar también atravesó movimientos importantes. En 1985, Palito Ortega, Evangelina Salazar y sus hijos se trasladaron a Miami. Años más tarde regresaron a Argentina. Cambiar de país no es un detalle menor. Significa alterar rutinas, vínculos, costumbres, idioma cotidiano, horizontes y proyectos. Muchas relaciones se quiebran cuando la aventura se vuelve desgaste. Muchas familias pierden su eje cuando el decorado cambia demasiado rápido. Ellos siguieron. El traslado, la reconfiguración profesional, la distancia y las nuevas responsabilidades no destruyeron lo que habían construido. Más bien, la historia sugiere lo contrario. Cuanto más cambiaba el mundo exterior, más importante se volvía el núcleo íntimo. Como si Palito y Evangelina hubieran entendido una verdad simple y profunda. No importa tanto dónde se está, sino con quién se resiste. Esa frase resume una parte esencial de su matrimonio. La vida los movió de escenarios de ciudades, de proyectos y de épocas, pero el vínculo principal siguió funcionando como punto de regreso. La felicidad verdadera a veces no tiene flashes. A veces se sienta a la mesa, se vuelve costumbre, y un día revela que fue milagro. Esa parece ser la felicidad especial de Palito Ortega. No una felicidad explosiva, sino una felicidad sedimentada. La de mirar atrás y descubrir que el amor no fue un accidente hermoso, sino una obra terminada y todavía viva. La de saber que junto a Evangelina no compartió solo juventud, compartió una vida entera. La de recordar nacimientos, cumpleaños, enfermedades, sustos, viajes, desacuerdos, reconciliaciones, pérdidas, silencios y carcajadas. La de entender que nada de eso fue menor. El espectáculo suele ofrecer otro guión. En el mundo del show abundan los romances que nacen bajo los flashes y mueren antes de que esos flashes se apaguen. La fama altera el pulso de las personas. Agranda el ego, multiplica las tentaciones, produce soledades raras, deforma prioridades, vuelve difícil lo simple.
Por eso, la historia de Palito Ortega y Evangelina Salazar no es solamente romántica. Es casi una contradicción frente a la lógica de la celebridad. Se mantuvieron juntos donde lo normal era fracturarse. Persistieron donde lo esperable era rendirse. Eligieron continuidad en una cultura entrenada para la ruptura. Eso no significa convertirlos en figuras perfectas. Al contrario, la fuerza de esta historia aparece precisamente cuando se entiende que ningún matrimonio de casi 6 décadas puede haber sido fácil todos los días. La permanencia no significa ausencia de problemas, significa una forma de atravesarlos. Significa seguir eligiendo cuando el otro ya no es novedad. Seguir cuidando cuando la admiración pública no resuelve los problemas privados. Seguir construyendo cuando criar 6 hijos exige una energía inmensa. Seguir al lado cuando los proyectos personales compiten con el tiempo del hogar. Seguir mirando al otro con ternura cuando la edad cambia los cuerpos y las prioridades. Ahí está la verdadera épica. Está en lo que pasó después cuando la cámara se apagó. Está en las noches sin testigos, en las decisiones pequeñas, en los silencios donde una pareja decide no romperse. En los días en que el amor no se siente como fuego, sino como responsabilidad, memoria y cuidado. Por eso la bendición y las palabras del Papa Francisco en 2017 resultaron tan simbólicas. Años antes, el Papa les dijo que eran un ejemplo de lo que debe ser un matrimonio y una familia. Esa frase no creó el valor de su historia, pero lo iluminó. Era como si una voz externa pusiera en palabras lo que el paso del tiempo ya venía demostrando. Para muchas personas, Palito y Evangelina encarnaban la posibilidad de que el amor pudiera durar sin convertirse en una costumbre vacía. La posibilidad de que la familia fuera una fuente de fuerza y no solo una imagen para mostrar. A los 85 años, Palito Ortega ya no necesita demostrar nada. Esa edad cambia la temperatura de cualquier relato. A los 85, la felicidad ya no se confunde con ambición. Ya no depende del próximo contrato, del próximo estreno, del próximo aplauso, ni de la próxima conquista. A esa edad, la felicidad se vuelve balance. Y en ese balance, Palito parece haber descubierto que el gran tesoro no estaba delante sino al lado. No estaba en lo que faltaba conquistar, sino en lo que había sabido cuidar. Hay hombres que pasan la vida persiguiendo una cima, y cuando llegan, descubren que están solos. Hay celebridades que ganan dinero, prestigio y reconocimiento, pero pierden su intimidad. Hay trayectorias brillantes construidas sobre ruinas familiares. La vida de Palito Ortega ofrece otro desenlace. No un desenlace perfecto ni mágico, sino profundamente humano. Ganó fama, sí. Ganó prestigio. Ganó historia pública. Pero sobre todo, ganó una casa emocional a la cual volver. Esa es la imagen más poderosa de su vejez. No el joven ídolo rodeado de fans, no el galán de cine, no el político, no el productor influyente, sino el hombre mayor que mira a Evangelina y comprende que juntos atravesaron los años sin perderse. El padre que ve a sus 6 hijos y sabe que allí quedó una parte imborrable de su amor. El abuelo que escucha risas nuevas y siente que la vida se multiplicó más allá de él. El sobreviviente de una época luminosa, que descubrió al final que la verdadera luz estaba en su propia familia. Tal vez por eso esta historia toca una fibra tan sensible, porque devuelve valor a algo que hoy muchas veces parece subestimado. En tiempos de vínculos rápidos,
romances descartables, egos inflados y relaciones que se rompen al primer desgaste. La vida de Palito y Evangelina funciona como una pregunta lanzada al pecho. ¿De verdad la intensidad solo existe en lo fugaz? ¿De verdad la pasión se mide por el ruido? ¿O acaso hay una forma más honda de amor en quedarse, en cuidar, en perdonar, en perseverar, en construir algo que dure más que el deseo inmediato? A los 85 años, Palito Ortega no parece celebrar una sola escena extraordinaria. Parece celebrar la suma de miles de escenas pequeñas. Un desayuno compartido. Una charla al final del día. La memoria de un hijo recién nacido, la emoción de verlos crecer, la preocupación en una enfermedad, la alegría de una mesa llena, la calma después de una discusión, la mano de Evangelina cerca, la certeza de no haber atravesado la vida solo. Eso, y no otra cosa, parece ser su momento más feliz. Es un momento que no se puede fotografiar del todo porque ocurre por dentro. Tal vez se repite en pequeños destellos, cuando toma la mano de Evangelina, cuando mira reunidos a sus hijos, cuando escucha a los nietos, cuando entiende que el tiempo no solo quitó cosas, también multiplicó otras. En esa conciencia está la parte más conmovedora del relato. La vida no lo dejó intacto, porque nadie llega intacto a los 85 años, pero le permitió mirar alrededor y reconocer que lo esencial seguía ahí. La historia empieza entonces con una pregunta y termina con una respuesta. ¿Cuál es la mayor felicidad de un hombre famoso después de haberlo vivido casi todo? Para Palito Ortega la respuesta no parece esconderse en el estruendo del éxito, sino en la ternura persistente de un amor que no se fue. Está en la mujer con la que se casó en una boda que paralizó a Argentina y con la que siguió compartiendo la vida cuando ya nadie miraba. Está en los 6 hijos nacidos de esa alianza. Está en los nietos. Está en la familia como victoria íntima. Y esa victoria es más dramática precisamente porque no necesita exageración. No tuvo fuegos artificiales al final, tuvo permanencia. No tuvo el vértigo de una conquista nueva. Tuvo el alivio de la gratitud. No tuvo la histeria de los flashes. Tuvo una casa, una compañera, hijos, nietos, y una frase capaz de resumir lo que millones buscan sin encontrar. Ya no podemos pedirle nada a la vida. Cuando un hombre que conoció casi todo dice eso, conviene escucharlo con atención, porque no habla desde la ingenuidad, habla desde el recorrido. Habla después de haber sido pobre, de haber trabajado desde niño, de haber llegado a la fama en los años 60, de haber vivido el fenómeno de El Club del Clan, de haber protagonizado películas, de haber amado, de haberse casado en 1967, de haber criado 6 hijos, de haberse mudado a Miami en 1985, de haber regresado, de haber envejecido y de haber visto cómo la vida ordena las prioridades. La fama puede ser inmensa, pero no abraza al final del día. El éxito puede abrir puertas, pero no siempre abre un lugar donde descansar. Los aplausos pueden emocionar, pero se apagan. Una familia verdadera cuando resiste deja otra clase de sonido. Un sonido más bajo, más constante, más profundo. El de una casa que sigue viva. El de una voz conocida al otro lado de la habitación. El de los hijos que vuelven. El de los nietos que renuevan la historia. El de una compañera que ya no representa solamente el amor de juventud, sino la memoria completa de una vida compartida.
Por eso, Palito Ortega no es solamente un símbolo de la música popular argentina. Es también el retrato de un hombre que después de tocar la cima, encontró sentido en algo mucho más antiguo y mucho más difícil: permanecer, volver, cuidar, agradecer. En una cultura obsesionada con comenzar de nuevo su historia, recuerda el valor de continuar. En un espectáculo acostumbrado a vender finales rotos, su vida junto a Evangelina propone otra posibilidad: que un amor pueda madurar sin apagarse, que una familia pueda ser una obra mayor, que el éxito más grande tal vez no sea conquistar al mundo, sino no perder el hogar mientras el mundo te aplaude. Su vida pública fue enorme, pero su victoria privada parece todavía más grande, porque el escenario lo convirtió en ídolo, pero la familia lo convirtió en un hombre pleno, porque la celebridad lo hizo visible, pero el amor lo hizo permanecer, porque la multitud le dio nombre, pero Evangelina, sus hijos y sus nietos le dieron destino. Hay una belleza particular en esa conclusión. No es una belleza ruidosa. Es serena adulta, casi silenciosa. Palito Ortega no parece necesitar una última ovación para confirmar su valor. Le alcanza con mirar la vida que construyó. Le alcanza con saber que aquella boda del siglo no fue solamente un espectáculo de época, sino el comienzo de una alianza que resistió más que muchas modas, más que muchas carreras, más que muchas promesas. Le alcanza con reconocer que entre todas las canciones, escenas y triunfos, la melodía más duradera fue la de su propia familia. Y quizá ahí está la enseñanza que vuelve universal su historia. La felicidad no siempre llega como un golpe de suerte. A veces se construye despacio sin que uno se dé cuenta. Se construye en años de trabajo, en fidelidades repetidas, en conversaciones difíciles, en perdones discretos, en hijos que crecen en nietos, que llegan en una mesa que se vuelve refugio. Un día después de décadas, uno mira alrededor y comprende que la felicidad no estaba en un instante perfecto, sino en todo lo que logró no romperse. Así se entiende la frase final: ya no podemos pedirle nada a la vida, no como resignación, sino como gratitud, no como despedida triste, sino como reconocimiento. Palito Ortega. Aquel niño de lules que salió de la pobreza, aquel ídolo de los años 60 que enamoró a Argentina, aquel hombre que conoció el cine, la música, la política y el aplauso continental, parece decir a los 85 años que la mayor recompensa no fue haber llegado lejos, sino haber llegado acompañado. Y esa imagen queda resonando con más fuerza que cualquier escenario. Palito y Evangelina unidos desde 1967, después de casi 6 décadas rodeados por sus 6 hijos y sus nietos convertidos en prueba viva de que algunas promesas no son solo palabras bonitas, son una forma de vivir, una forma de resistir, una forma de agradecer. Una forma de decir sin escándalo y sin maquillaje que la vida, cuando se comparte con amor verdadero, puede ser mucho más grande que la fama.